Estamos en la semana 4 de nuestra serie, La Senda. Diga, La Senda. Todos estamos en una senda. Algunos van caminando, otros van corriendo, otros figurativamente van arrastrándose, pero están en una senda. Todos vamos hacia algún lugar. Ahora, la pregunta que hemos hecho es que no es tan importante cómo estás caminando, sino lo más importante es a quién estás siguiendo en esta senda de la vida. Y en esta serie estamos siguiendo a Jesús, viendo cómo Él camina la última semana de su vida aquí en la tierra y observando lo que enfrentó. Vamos a hacer un repaso rápido. La semana 1 hablamos de la distracción de la multitud. En un domingo como hoy, o domingo de Ramos como recordamos hoy, Jesús entró montado en un burrito. Y no era el burrito sabanero, era un burrito, ¿sí? Y entró en un burrito como un rey de paz. Diga conmigo, paz. Y Él pudo haber sido desviado por toda la celebración, la gente que decía Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y enfocarse en eso, pero Él sabía que tenía un destino. La semana 2 hablamos de cómo la traición fracasó. Jesús fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Y la traición duele tanto porque la traición no viene de un enemigo. La traición siempre viene de alguien a quien amas mucho, ¿sí o no? Por eso es que duele tanto. Y vimos cómo a pesar de la traición Jesús sirvió. Y yo les dije algo: cuando alguien te haga algo que no mereces, págales con algo que tampoco merecen, y ese es el perdón y el servirles. Diga amén a eso, ¿sí? Número 3, la semana pasada hablamos de el desvío del temor profundo. Cuando el temor es tan profundo que tu futuro está en peligro, y en ese momento debes confiar en Dios. La próxima semana vamos a llegar a nuestro destino, y es el destino de la vida. Diga vida. La próxima semana, recuerde que es fin de semana de Pascua. Es un espacio para recibir gente nueva. Para esto hacemos lo que hacemos. Para eso existe este edificio, para que más personas escuchen el evangelio de Jesucristo. Amén. Y sabe, nosotros celebramos la Pascua porque toda nuestra fe depende de la Pascua, del día de resurrección. Si no hay resurrección, no hay fe. Por eso celebramos la Pascua. Ahora, el mensaje de hoy, quiero hablarle de algo que no solo puede detenerte, sino que puede detener tu camino por completo. Piense en los momentos más difíciles de su vida. Cuando hablamos de eso, pensamos en sufrimiento, en pérdida, en problemas. Pero hay un dolor del que quiero hablar hoy que tiene un efecto puede tener un efecto muy doloroso en nosotros. Y eso es la soledad. Diga soledad. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente solo. ¿Alguien se ha sentido así? Puedes estar rodeado de muchísima gente, una ciudad como Los Ángeles, rodeado de millones de personas, y así igual sentirte invisible. La soledad puede detenerte. Por ejemplo, hay gente que se muda a una ciudad nueva y te sientes solo, desconectado, y empiezas a pensar, ¿y qué si mejor me regreso? Pasas por un divorcio y el silencio en tu casa es tan fuerte que te metes en cualquier relación con tal de no estar solo o sola. ¿O qué tal cuando tus hijos se van de casa y el ritmo de tu vida baja y es muy diferente? Y tu matrimonio empieza a sentirse distante. ¿Qué tal aquellos que enfrentan una enfermedad y piensas, es que nadie entiende lo que estoy pasando, y te encierras y te sientes solo?
Sabe, como pastor he visto esto. Gente rodeada de familia, pero completamente sola. Y es que la soledad puede detenerte en seco. Y Jesús caminó la soledad más profunda para que tú nunca tengas que caminar solo. Déjeme repetirle eso otra vez. Jesús experimentó y caminó la soledad más profunda para que tú nunca tengas que sentirte o caminar solo. Él entró en la oscuridad para sacarte y traerte a su luz. En la senda que Jesús caminó, Él se enfrenta cara a cara con el rechazo, con la humillación, el dolor, la soledad y finalmente se enfrenta a la muerte. Pero déjeme decirle algo, que eso no fue una sorpresa para Jesús. Eso fue una decisión. Jesús lo hizo, Él decidió. Y déjeme decirle algo, seguir a Jesús es la mejor manera de vivir. Seguir a Jesús es la mejor manera de vivir y es la mejor manera de morir. Seguir a Jesús es la mejor manera de vivir. Y cuando dejemos este mundo, porque todos vamos a dejar este mundo, la mejor manera de dejar este mundo es siguiendo a Jesús. Ahora, si recuerda lo que hablamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de Getsemaní. Jesús había sido arrestado y todo comienza a desmoronarse. Durante las próximas horas pasa por 6 juicios. 3 de ellos eran juicios religiosos, 3 de ellos eran juicios civiles o políticos. Y los religiosos no están molestos porque sanó a la gente realmente. Están molestos porque dice ser el Mesías. Porque dice ser el Hijo de Dios. Y ellos no podían ellos podían sentenciarlo, pero no podían matarlo. Por eso lo mandan a los juicios del gobierno, a los juicios civiles. Y esos siguientes juicios los están acelerando para que él pueda ser enviado a la muerte antes del día de reposo. Lo golpean, lo azotan. En medio de todo esto hay dolor y hay soledad. La escritura nos dice que fue castigado con un látigo de 9 puntas, 39 veces golpeado. Ahora mire, esto no era un látigo normal. Cada tira tenía pedazos de metal o de hueso que cada golpe no solo dolía, sino que arrancaba la piel. Los historiadores nos dicen que era un castigo tan brutal que muchos no sobrevivían a ese castigo. Y aún así Jesús no se detuvo. Jesús no se salió de esa senda porque nuestra libertad valía ese dolor. Tu libertad valía ese dolor. El dolor físico fue real, pero la soledad fue más profunda. Piense en eso. Todos abandonaron a Jesús. Judas lo había traicionado, Pedro lo había negado, todos los demás desaparecen y Jesús se queda solo. Mire lo que dice Mateo 27. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Lo desnudan, le ponen un manto, lo golpean y le clavan una corona de espinas. Se burlan, lo humillan, lo escupen, lo golpean, lo avergüenzan. Y Jesús aguantó nuestra vergüenza para darnos dignidad.
¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Jesús aguantó nuestra vergüenza para darnos dignidad. Y la escritura nos dice que luego lo sacan a morir. Versículo 32 dice: en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Jesús carga la cruz, un madero áspero sobre sus heridas abiertas, pesado. Esto había sido muy doloroso. La escritura nos dice que se desploma por el peso y llaman a este hombre, Simón de Cirene, a que lo lleve. Lo obligan a ayudarle. Y llegan al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Un monte de muerte, donde la gente venía a ver morir a otros, donde parecía que la muerte siempre tenía la última palabra: dolor, vergüenza, muerte. Y aún así Jesús siguió adelante, porque tu salvación, mi salvación, valía cada paso. Diga conmigo: Señor, gracias. Y lo clavan a la cruz, clavos en sus muñecas, en sus pies. Lo desnudan, lo exponen, completamente expuesto. Y erigen y levantan esa cruz. Y cuando todos se fueron, Él se quedó. La escritura dice que le ofrecieron vino con hielo, una especie de vinagre, y los historiadores dicen que eso era para adormecer, era una especie de anestesia para adormecer el dolor. Pero la escritura nos dice que Jesús se negó, porque Él no podía evitar el dolor, sino que vino a absorberlo. Jesús vino a absorber nuestro dolor. Se juegan su ropa, se burlan, le gritan. Esto no está en la pantalla, pero Mateo 27:38 dice que crucificaron con Él a dos revolucionarios, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y la gente pasaba por ahí y gritaba y se mofaba: sálvate, ¿no dijiste que eras el Hijo de Dios? Y Jesús muere entre dos criminales, entre los que se burlan, abandonado por sus amigos, con la soledad más profunda. Y uno pensaría que esto es lo peor que Jesús está experimentando, pero las cosas empeoran. Es lo que dice el versículo 45, dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento más profundo de la soledad de toda la historia. Jesús en todos los evangelios se dirige hacia Dios como su Padre. Y en este momento no le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque por primera vez hay una separación, hay una barrera entre Él y Dios. El Hijo de Dios fue separado para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Gracias a Dios por eso. Amén. El Hijo de Dios fue rechazado. Y hay distancia entre Él y el Padre. Ahora escúcheme muy bien, por favor. El pecado siempre tiene un precio. El pecado siempre tiene un precio, y ese precio es la muerte. Por eso Dios diseñó lo del sacrificio. Por siglos el pueblo de Israel sacrificaba animales
para pedir perdón por sus pecados. Pero eso nunca era suficiente. Solo era una sombra, un anuncio de que vendría en el futuro uno que sin pecado iba a morir por los que sí están llenos de pecado. Hasta que llegó el Cordero de Dios. Ahora escuche, todo lo que estaba sucediendo apunta a este momento. Diga conmigo, Pascua. La semana anterior, Jesús, la noche anterior, cuando fue arrestado Jesús, Él está con sus discípulos celebrando la cena de Pascua. Recordando que Dios los sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la fidelidad de Dios. Y para el día de reposo que se acerca, están matando corderos por toda la ciudad, preparando la cena. Y se junta todo y literalmente el Cordero de Dios está muriendo en una cruz. El Hijo de Dios se hizo pecado y Dios aparta su rostro y Jesús está completamente solo. Versículo 51 dice: en aquel momento la cortina del templo se partió, Jesús muere, entrega su vida. Se partió de en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios ya habían muerto, volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron: es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Diga, Hijo de Dios. Ahora, cuando yo leo este pasaje es fascinante. Jesús está en la cruz, brazos extendidos, completamente desfigurado, expuesto, entrega su vida y en aquel momento se parte el velo. Ahora déjeme decirle cuál era ese velo, porque había los religiosos que protegían y solamente ellos podían acercarse a Dios, y simbólicamente se parte ese velo diciendo: el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, sin pecado, acaba de morir, y porque Él murió, ahora usted y yo tenemos acceso al Padre. Diga, gracias, Señor. Amén. Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario tenemos acceso al Padre. Ahora, eso es fascinante, y fascinante también es que nos dice que se oscureció todo. Incluso dice que hubo un eclipse. La tierra tembló. Dice que se abrieron las tumbas. Y salieron los que ya habían honrado a Dios y habían conocido a Dios. Salieron y se sentaron. Imagina ese cuadro. Salieron y se empezaron a saludar entre sí. ¿Se imagina eso? Yo cuando leo la Biblia me imagino esas cosas. No sé si se lo imagina usted. Pero porque dice que se abrieron las tumbas. Los que ya habían tenido una relación con Dios se levantaron entre los muertos. Diga, resurrección. Mire, si usted tiene un familiar que murió y que entregó su vida a Jesucristo, hay una resurrección. Amén. Hay una resurrección. Gracias a Dios por eso. Y se abren las tumbas. Y yo, como soy tan imaginario, me imagino que si pasara en ese momento, mi abuelita se hubiera levantado, y mi abuelita Guadalupe, y mi abuelito Tano, se llamaba Atanasio y le decíamos Tano, y mi abuelita Ángela, y mi abuelito Carmelo, y a lo mejor se pusieron a hacer una carne asada. ¿Sabe por qué? Porque dice que
pasó cuando Jesús entregó su vida, y dice que después de la resurrección de Jesús salieron y visitaron a sus familiares. ¿Cómo se sentiría usted que usted está en la casa comiendo, almorzando con su familia y de repente le tocan? Y es su familiar que falleció hace años. Y se aparece y le dice: no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Sí? ¿Se imagina eso? Fue fascinante lo que estaba pasando. Y es que cuando el creador del universo entrega su vida, la creación responde. Déjame repetir eso otra vez. Cuando el creador del universo entrega su vida, la creación, usted es la creación responde y alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. La creación responde diciendo: Señor, gracias, porque cuando estaba muerto en mis delitos y mis pecados, porque soy un hombre perdido en necesidad de la misericordia de Dios, cuando yo estaba muerto, tú entregaste tu vida y me diste acceso al Padre. Cuando el creador entrega su vida, usted es la creación responde. Por eso le animamos aquí: hay que cantar, hay que adorar. Por eso cantamos hace unos minutos, ¿sí? Pueblos cantarán, santo. Todos cantarán, santo, digno de exaltar. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por usted y por mí. Por eso. Y por eso cuando estoy en la fila de frente y volteo, yo no sé, están enojados. No me gusta esa canción. A mí me gustan los coritos. Voltea a ver a la persona que está sola y dígale: no seas amargado, sonríe, no seas amargado. Cuando uno se da cuenta de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo por nosotros, es imposible no responder. La creación responde. Amén. El creador entrega su vida, y un soldado que se burlaba dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta los incrédulos creen. Segunda de Corintios 5:21. Esto nos alcanza hoy. Aquel que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Déjeme decirle cuál es la justicia de Dios que usted y yo merecemos. Merecemos la muerte. Usted y yo, si recibiéramos la justicia de Dios, usted y yo merecemos morir. Pero este pasaje dice que Jesús recibió la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Diga: Señor, gracias. Vamos, levante sus manos, diga: Señor, gracias. Gracias. Si está tomando notas, número 1, Jesús tomó tu pecado para darte libertad. Jesús tomó tu pecado para darte libertad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Escuche bien, es muerte espiritual, muerte emocional, muerte física. Y cuando vivimos esclavizados al pecado, encadenados a la basura, no morimos de una vez a veces. Morimos poco a poco. Morimos a la libertad, al propósito, al amor, a la verdad, a una relación íntima con Dios, a relaciones con otros, al gozo, a la vida de verdad, a la vida eterna.
pero Jesús tomó nuestra condena para que usted y yo pudiéramos vivir. Número 2. Jesús entregó su vida para darte vida. Él entregó su vida. O sea, piense en esto. ¿Cómo es que simples mortales pueden sentenciar a muerte al creador del universo? ¿Cómo clavas clavos en las manos que pusieron los planetas en órbita? ¿Cómo escupes el rostro del Dios del universo a menos que Él lo permita? ¿Cómo es que usted y yo podemos pecar y pecar a menos que Él lo permita por su misericordia? Por eso necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Si usted se levantó hoy, si usted despertó hoy, es la misericordia de Dios. No es por tu fuerza, no es porque te cuidas lo que comes, aunque hay que cuidarse. Es la misericordia de Dios. Mire, la semana pasada tocamos en breve un poquito eso. Cuando los soldados vienen a arrestar a Jesús al huerto, Pedro, su amigo, y Pedro es de los míos. Yo creo que yo soy primo de Pedro. Era enojón, peleonero. Sí, pero Dios me está cambiando poco a poco. Y Pedro, su amigo, entra en acción y saca una navaja y le corta la oreja a un guardia. Y yo cuando leo eso hasta, Pedro, ese es Pedro, y me da gusto. Y Jesús le dice, Pedro, tranquilo, guarda tu espada. Y dice Jesús en Mateo 26:53, dice, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara a miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús lo que está diciendo es, Pedro, me has visto caminar sobre el agua, me viste sanar a la gente, me viste levantar a los muertos, me viste sanar a los leprosos, me viste alimentar a miles de personas, me viste cómo llamé a Lázaro y dije, Lázaro, sal, ven fuera. Y literalmente lo que Jesús está diciendo, seguramente si me viste hacer todo eso, ¿cómo crees que que me van a poder hacer lo que me están haciendo sin que yo lo permita? Jesús lo permitió. En otras palabras, Jesús dijo, yo decido caminar esta senda. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida. Diga conmigo, nadie. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo doy mi vida por las ovejas. Yo lo decidí, dice Jesús. Número 3, Jesús cargó tu rechazo para darte aceptación. El rechazo duele y es real. Jesús lo vivió completamente. Esta semana estaba leyendo un artículo muy interesante sobre un estudio de varias universidades. Entre ellas estaba Duke University, UCLA y dos más, la Universidad de Colorado. Y la investigación revela que unos neurocientíficos, doctores, psicólogos, estudiaron la conexión entre el dolor físico y el rechazo emocional.
y descubrieron que las mismas áreas del cerebro que se activan cuando una persona siente dolor físico son las mismas que se activan cuando alguien experimenta el rechazo profundo de parte de alguien que ama. Y Jesús experimentó el rechazo. En otras palabras, el rechazo emocional causa el mismo o activa el mismo dolor que el dolor físico. Por eso duele tanto el rechazo, porque es real. Y Jesús soportó ese rechazo. Ven, David, por favor, para que tú nunca tengas que estar condenado a estar completamente solo. Diga conmigo: Señor Jesús, lléname de tu presencia. ¿Sabe? Jesús nos dijo: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Escúcheme, la gente puede irse, toda la gente puede irse, pero Jesús siempre se queda. Toda la gente puede irse, pero Jesús siempre se queda. Toda la gente puede rechazarte, pero Jesús siempre se queda. Gracias a Dios. Jesús ha sido el único que ha experimentado ese abandono total. Y lo hizo para que tu pecado, para que mi pecado no me separara más de Dios. Termino con esta ilustración, esta historia que leí, que me llevó hasta las lágrimas. Leí historia de una pequeñita, una niña en el sistema del condado de los Estados Unidos que se llama foster care. Es una niñita que había pasado de casa en casa toda su vida. Diferentes familias, diferentes reglas, diferentes camas. Y cada vez que había una especie de normalidad y se comenzaba a sentir segura, algo pasaba y la movían otra vez. Así que esta pequeñita aprendió algo. Aprendió: no me puedo encariñar, no puedo confiar demasiado, porque esto no va a durar. Finalmente una familia decidió adoptarla, y el día que estaban en la corte, cuando todo se estaba haciendo oficial, estaban frente a un juez y firmaron los papeles y ya estaba hecho, ya tenía una familia. Y el juez miró a la pequeñita y le dijo: ¿hay algo que quisieras decir? Y ella dijo: sí, solo tengo una pregunta. Y miró a sus nuevos padres y les preguntó: ¿qué tengo que hacer para que no me regresen? Y el cuarto quedó completamente en silencio, porque esa pregunta no nacía de la rebeldía, sino que nacía del dolor y de el haber sido rechazada tantas veces. Venía de haber sido dejada, venía de no sentirse deseada. En ese momento la mamá adoptiva se levantó, caminó hacia ella, se puso sobre sus rodillas, tomó su rostro, su pequeño rostro entre sus manos y le dijo: no tienes que hacer nada, ya eres mía. No tienes. Y esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho: Dios, ¿qué tengo que hacer para que no me rechaces? Y Dios dice: no tienes que hacer nada, porque Jesús ya lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo. Algunos de ustedes le han preguntado a Dios: Dios, ¿qué tengo que arreglar?
Algunos de ustedes han dicho, es que todavía no estoy listo. Y Dios dice, no tienes que hacer nada, porque Jesús ya lo hizo todo. Todo. Jesús responde a esas preguntas desde la cruz. No tienes que ganártelo, no tienes que hacer nada, no tienes que ser el mejor, no tienes que hacer nada. Ya lo hice todo yo. Mire, usted y yo no estamos tratando de crear un camino hacia Dios. El camino ya se abrió por medio de Jesús. Y si tú estás fuera, puedes entrar a ese camino. Incline su rostro, permítame orar. Usted es completamente aceptado en el amado. Completamente aceptado. No tienes que hacer nada, no tienes que ganártelo, no tienes que probar nada. No estás tratando de ser aceptado, ya lo eres. Jesús abrió la puerta, incluso Él es la puerta. Y ahora puedes entrar por esa puerta. Hoy no tienes que venir a intentar, solo tienes que venir a rendirte. No tienes que arreglarte, tienes que entregarte. Jesús ya hizo todo lo necesario para perdonarte y restaurarte y aceptarte. Si hay alguien en el salón que hoy diga, yo quiero entregarme al Señor y rendirme al Señor. Tal vez has caminado lejos durante años. Tal vez has asistido a la iglesia, pero nunca te has entregado completamente a Dios y has jugado a la fe. Dios ya lo hizo todo. No tienes que hacer nada, no tienes que estar listo. Lo único que tienes que hacer es rendirte. Y si hay alguien en el salón que dice, yo me quiero rendir al Señor, levante su mano, yo quiero orar por usted. Si hay alguien, ahí veo manos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Veo manos allá atrás. Que Dios le bendiga. Si usted levantó su mano, haga esta oración conmigo. Es más, toda la iglesia declare esto. Diga, Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Diga fuerte, gracias por aceptarme. Gracias por sanarme. Gracias por caminar conmigo. Ayúdame. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Ya no estoy solo. Tú estás conmigo. Amén y amén. Amén. Dele gracias al Señor.